¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo dónde nos vean en esta sala de redacción de Proceso Digital. Hoy tenemos la grata compañía del colega, escritor también, investigador y, experto en temas de narcotráfico, Óscar Estrada. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido a la sala de redacción de Proceso Muchas Digital. gracias por la invitación. Aquí estoy realmente impresionado. Bonita locación tienen ustedes, ¿no? Y bonita vista también. Sí, Óscar, queremos hacer un recuento para que la gente entienda sobre el fenómeno del narcotráfico. No es un fenómeno nuevo en Honduras. ¿Podés hacernos una descripción breve de cuáles fueron los primeros vestigios del narcotráfico en Honduras allá por finales de 1970? Tal vez nos puedes hacer una Mira, introducción. yo creo que lo importante reconocer que el narcotráfico en Honduras ha cambiado según ha cambiado la política, la geopolítica de Estados Unidos y en general de la región. O sea, hay registros, por ejemplo, de contrabando de drogas, incluso dentro de la dictadura de Carías o incluso mucho antes, pero entraba más en la característica de contrabando y se peleaba más a nivel de impuestos, ¿no? Y todo eso. Ya lo que ocurre en los 70 es que en el 73 el presidente Richard Nixon declara la guerra contra las drogas y eso cambia completamente la forma en que se ve ya el narcotráfico a partir de ese momento. Y hay también un boom en los 70 con el consumo de la cocaína, la cultura disco de esa época en Estados Unidos, ¿no? En los 60 fue la heroína, pero eso afectó más a Asia, pero en América Latina con la cocaína de los 70 y la relación de Colombia en la producción de cocaína hace que Honduras entre como un punto intermedio todavía en esa etapa de manera muy básica todavía, ¿no? Estamos hablando de que los primeros involucrados en el tráfico de cocaína eran pues delincuentes de baja monta, contrabandistas de cigarrillos, de alcohol y todo, en alianza con algunos militares. Y es esa alianza con los militares, ese acceso al poder lo que permite realmente que crezcan los primeros carteles en aquel momento, especialmente de los esposos Mario y Mari Ferrari, que fueron asesinados en el 76, 78. 78. 78, y Ramón Mata Ballesteros, que ya era un personaje que comenzaba a mencionarse en aquel tiempo y él cumplió precisamente la función de enlazar el cartel de Medellín de Pablo Escobar Gaviria, que ya estaba muy activo en los 70, con el cartel de Guadalajara, que es el mismo cartel de Sinaloa, solamente que habían mudado su centro de operaciones a Guadalajara y se le llamó cartel de Guadalajara en ese momento. Esa es la forma en cómo inicia esta relación delincuencial con el poder, ¿no? Y uno de las premisas que han demostrado siempre el narcotráfico es que su relación está siempre con el poder. Lo que el narcotraficante busca es acceso a las estructuras del poder que le permita funcionar de manera impune. Sí, ahora, bueno, Óscar, queremos recordar que Óscar es escritor del libro Tierra de Narcos. ¿Hay otro libro aparte que hayas escrito? Sobre ese tema, solo ese. Sí. Si hay otros libros que he escrito sobre otro tema. Tengo 2 libros sobre el golpe de Estado, tengo sobre artículos de periodismo ¿Y dónde y ficción. encontramos estos libros? Están en el paquete de las plataformas electrónicas, en Amazon, pero también en algunas librerías aquí. El de Tierra de Narcos, que es con el sello de Grijalbo, se encuentra pues en las librerías en toda la región. Ahora, Óscar, para ir haciendo un poco de glosado en la plática, este libro, Tierra de Narcos, lógicamente, por lo que ha ocurrido en el país, lo que hemos visto en los últimos años, es una verdad irrefutable. Pero ¿no es fuerte ese título? ¿No crees que fue muy fuerte para el país? Creo que es fuerte, pero es que la realidad que estamos enfrentando en el país es una realidad excepcional, no una realidad realmente fuerte que merece, yo creo que sí merece el calificativo, ¿no? Cuando hablo de tierra de narco, estoy hablando de que se crean las condiciones para que en este país el narcotráfico prospere de una manera excepcional
y se convierta en algunas regiones más que otras, pero se convierta realmente en una tierra donde los narcotraficantes son los que mandan. Sí. Ahora, ¿cuánto fue la edición de este libro? ¿Cuánto fue el tiraje del libro? El tiraje de Penguin Random House fue de 3.000 copias. ¿No? ¿Y ha habido reedición? No se ha reeditado todavía, está todavía la primera edición. Sí, la segunda edición, porque había una edición anterior, que fue una edición pequeña, como de 400, 500 copias, y ahora ya es la edición ya de... Bueno, para continuar con el tema, bueno, vamos a la década de los 80, una guerra fría en la región. Estaba prácticamente de moda, como tú mencionabas, el cartel de Medellín con Pablo Escobar y todos estos carteles en Sudamérica. Y en Centroamérica, pues apoyados por el entonces narcotraficante Ramón Mata y toda la leyenda que significó para el país en el tema del tráfico de drogas. En los 90 hay una especie de cambios políticos en la región también, en Honduras pues no fue la excepción, y prácticamente hay como una pausa donde se estabilizaron, digamos, estas organizaciones criminales que resurgen con fuerza en el presente siglo. Bueno, yo no diría que fue una pausa. Yo creo que lo que demostró los 80s y los 90s es que Estados Unidos tiene la capacidad de cambiar sus objetivos estratégicos y de defensa nacional. Primó el objetivo de la Guerra Fría, ¿no? En aquel momento de los 80 era la guerra en contra de la revolución sandinista en Nicaragua por sobre la misma guerra contra las drogas. Ronald Reagan, por ejemplo, utilizó una alianza que él creó con el cartel de Medellín y el cartel de Guadalajara a través de la CIA, en el cual el enlace era Ramón Mata Ballesteros, para mover droga de Colombia a través de Honduras y enviarla a Estados Unidos, y a cambio recibían armas que eran entregadas para la contra nicaragüense. Nuevamente, eso muestra también quién tenía el control del territorio, quien tenía el poder en ese momento en el país, era quien tenía pues esa relación con el narcotráfico. Ya en el 86, 85, 86 que se da el asesinato de Quique Camarena, la situación de la guerra contra las drogas en Estados Unidos cambia. Ya no podía esa relación mantenerse más y comienza entonces la persecución en contra de los líderes de los carteles. Poco después, en los 90, iniciaría la guerra en contra de Pablo Escobar también, como consecuencia de ese mismo cambio que se generó en ese año, y es cuando también Ramón Mata Ballesteros no es extraditado, porque en aquel momento no existía un convenio de extradición, sino que fue literalmente secuestrado en Honduras y llevado a la fuerza a Estados Unidos y para ser juzgado, y todavía se encuentra preso allá. Lo que ocurre en los 90 es que lo que había la estabilidad en el país no era el narcotráfico, era la política hondureña. Sí. Era el sistema político hondureño había encontrado cierto equilibrio que se mantuvo casi hasta el golpe de Estado, ¿no? De dos gobiernos liberales, un gobierno nacionalista. Había un acuerdo entre las élites que le permitía funcionar, y el narcotráfico encuentra ahí esta relación, especialmente con algunos militares. Surge en la década de los 90 el caso de Wilfredo Leva Cabrera, que fue muy mediatizado también, ¿no? Cuando primero es agarrado con la banda de robacarros, y después ya se le vincula con el narcotráfico por una serie de acciones que hubo en la zona de Tocoa y todo. Y si vemos los nombres, si buscamos los nombres de las personas que se vincularon con con Wilfredo Leva Cabrera en los incidentes del 98, que es cuando él comienza la caída de esa estructura, vamos a ver que son los mismos nombres que en la década después ya se volverán famosos, ¿no? Aparece Arnulfo Valle, aparece Rivera Maradiaga, como los nombres de esas personas que estaban con otras estructuras, con otro nombre, le llamaban el cartel de los ganaderos, el cartel de los licenciados, ¿no? Y vemos aquí cómo los militares tenían esta relación con estas estructuras criminales de robacarros, de robaganado, de traficantes, que pasaban mercancía de Nicaragua a Guatemala, para poder establecer esa conexión que termina pues de caerse ya al final de los 90, a principios del 2000, cuando el huracán Mitch nuevamente cambia
las relaciones de poder en el país y el narcotráfico cambia con ese cambio también. Sí, Óscar, podemos entonces deducir que prácticamente los últimos 20 años se han intensificado, digamos, las operaciones o han sido más visibles las operaciones del narcotráfico, cuando en el gobierno del expresidente Zelaya ya se hablaba de narcoavionetas, de sí. narcopistas, Sí, sí, sí. incluso de que jefes del narcotráfico visitaban el país. Era prácticamente un secreto a voces. Ahí se comienza a develar un poco lo que vendría para el país en el tema del narcotráfico. Hay varios cambios que influyen en ese sentido en nuestro país. Primero, cuando en Colombia se crea el Plan Colombia, ¿no? La guerra contra Pablo Escobar y luego contra el cartel de Cali, ¿no? Hace que las estructuras criminales cambien su foco de operaciones hacia Venezuela. En ese momento comienza también a funcionar ya la revolución bolivariana de Hugo Chávez y el cartel de los soles como una estructura que está ya vinculada con los altos oficiales del ejército bolivariano ya en ese momento, ¿no? Ese es un cambio. Luego en México se implementa lo que es el Plan Mérida o la Estrategia Mérida, que es una copia del Plan Colombia impuesto en México. Esto lo que hace es que Calderón inicie su guerra contra las drogas en el 2006 y esto obliga entonces a los carteles que primero de Colombia se habían ya mudado, producto del Plan Colombia, habían ya mudado centro de operaciones a Centroamérica, especialmente Honduras, que encontraron que era un lugar accesible porque era fácil poder sobornar a los militares y había estructuras instituciones débiles, ¿no? El narcotráfico busca las instituciones débiles porque eso le permite funcionar de manera impune. Y ya con el Plan Mérida, entonces los carteles mexicanos comienzan a buscar que en Honduras y Guatemala sea también su centro de operaciones. Hay ciertos conatos de violencia en ese momento cuando se enfrentan, especialmente en la ciudad de San Pedro Sula, que fue el centro de operaciones tanto de los carteles colombianos como de los carteles mexicanos. Estamos hablando del principio de la década de 2000, 2004, 2005, 2006, y eso hace también que comience entonces a aumentar la presencia de narcotráfico en el país, la presencia de pistas de aterrizaje y ciudades como Tocoa, por ejemplo, se encuentran completamente inmersas en la economía del narcotráfico, que es algo importante de resaltar. El narcotráfico no solamente es delincuencia, no solamente es droga moviéndose a través del país, es también mucho dinero que también aceita las economías locales. Claro, bueno, y nos ha tocado vivir toda esta nueva etapa, digamos, del narcotráfico, desde que en 1912, bueno, el país aprobó una ley de extradición, pero que se materializó la primera extradición en mayo del 2014 con el Negro Lobo. Ahora, sí, desde esa fecha a la actualidad hemos tenido 40 hondureños extraditados a Estados Unidos por temas de narcotráfico y criminalidad organizada. Ahí se han incluido, digamos, jefes, capos de la mafia, de las drogas, se han incluido políticos, también autoridades militares, policiales, perdón, pero ¿por qué nunca hemos visto un militar en este tipo de extradiciones? Esa es una de las grandes preguntas que todavía existe, ¿no? Porque obviamente hemos visto muchos policías vinculados, también los policías están más cerca del poder, ¿no? Y de la ciudadanía, y eso los hace mucho más visibles. Habrá que profundizar en por qué no hemos visto militares, porque sí han habido militares involucrados en distintos momentos, solamente que tienen una capacidad de ocultar o un fuero único que les permite pues funcionar como lejos de la sociedad. Lo que es interesante es que a partir del 2000 específicamente, tanto en Honduras como en México hay un cambio. En México, producto de un deterioro que venía ya ocurriendo desde los 70s, 80s, pero en Honduras por el huracán Mitch, que es cuando se cambia el sistema de partidos políticos, ¿no? Si te recordamos, para el 2001 en Honduras hay una nueva ley electoral que ya se imponen ciertas reformas como el voto por fotografía, separar el voto de los diputados, de los alcaldes, del voto presidencial, se hacen las 3 urnas en ese momento.
Hasta antes de eso, igual que en México, el narcotraficante tenía que llegar a un acuerdo con el caudillo del partido, ¿no? Y lo que había era que narcotraficantes apoyaban directamente con financiamiento a algunas personas de los puestos locales, pero había como una estructura vertical del partido que hacía más difícil poder meter cuadros del narcotráfico, porque lo que se privaba eran los cuadros leales del caudillo político. A partir de ese momento, el narcotraficante, primero en México y después en Honduras, reconoce que ya no necesita llegar a un acuerdo con los caudillos políticos, con los dueños de los partidos, sino que es capaz de invertir en sus propias campañas, y es cuando vemos entonces que crece la narcopolítica, que ya comienzan a aparecer, ahora lo sabemos pues por todo lo que han sido estos juicios, pero es a partir del 2006 que comienzan a aparecer diputados, que comienzan a aparecer alcaldes, que comienzan a aparecer personajes ya vinculados a la política tradicional que logran ascender políticamente en las estructuras de poder gracias al financiamiento del narcotráfico, pero no solo ya como una ayuda financiera, sino como parte de las estructuras del narcotráfico. Ahora, hablamos de 40 hondureños extraditados, pero también hay otros tantos que se han entregado por su propia cuenta o que han llegado a convenios con la justicia norteamericana para colaborar en juicios y también servir para otras potenciales expedientes que pudieran derivar en extradiciones eventuales. Mira, aquí lo interesante es que hasta el 2012 Estados Unidos había implementado una estrategia que era de una intervención más directa, ¿no? La DEA y las agencias de seguridad de Estados Unidos tenían una participación directa en las operaciones. En el 2012 ocurre un incidente que tiene implicaciones en Estados Unidos, que es cuando un helicóptero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en una operación antidrogas, ataca a aquel pipante que venía bajando por el río Patuca y mata a 4 indígenas, ¿no? Ese incidente tuvo repercusiones en Estados Unidos y hace que Estados Unidos replantee cuál va a ser ya a partir de ahí la estrategia y llegan a la conclusión que la única forma de poder avanzar en los carteles que ya se miraba como una estructura que estaba a punto de salirse de control, era a través de la extradición, y es precisamente en ese momento cuando empieza también el pico de la violencia que nos llevó a ser Honduras el país más violento del mundo, con índices de 83, 85 en algunas regiones, 2012, 2013, 2014, hasta que empieza realmente a romperse la estructura de los carteles a través de las extradiciones. Que las extradiciones, hay que dejar claro, no eliminan el narcotráfico, lo que hace es debilitar las estructuras verticales, o sea, lo que provoca es cortar las cabezas del narcotráfico, es que surgen estructuras más pequeñas que son más violentas porque para poder pelear la plaza tienen que ejercer una violencia mucho más fuerte, pero tienen menor capacidad de filtrarse con el Estado. Y eso es lo que busca precisamente la estrategia de la extradición. Sí, bueno, siempre nos hemos hecho eco de la ruta Kubisky. Ella siempre decía de que cuando empezaban estos temas de las extradiciones, que iban a caer empresarios, que iban a caer capos y que iban a caer políticos también. Hemos llegado, prácticamente ya estamos a menos de un mes para que inicie el juicio contra el expresidente Hernández, y tú que has tenido la oportunidad de estar en varios juicios, especialmente en el Distrito Sur de Nueva York, no conocemos, sí conocemos, de los 40 extraditados apenas uno fue absuelto y fue deportado, pero era, digamos, alguien de poca monta, un policía, prácticamente era escala básica, de apellido Jorge Chávez, que fue el único que logró, digamos, desvanecer las acusaciones de Estados Unidos. Pero, ¿qué le auguras tú al expresidente Hernández en el juicio que comienza en menos de un mes? Bueno, primero las estadísticas están en contra. Tú mismo has dicho, de 40 y tantos extraditados, uno ha logrado desvanecer los cargos, ¿no? Y todo el mundo habla, y yo creo que las estadísticas son correctas, que hay un 95% de probabilidades de ser condenado, ¿no? De efectividad de la Corte y del fiscal. O sea, las estadísticas están en contra del señor Hernández. Ya si logra resolver el problema de las estadísticas y logra, pues, imponerse a través de la defensa tiene realmente
una limitante de recursos, y no solamente él. Yo creo que cualquier persona cuando es procesado a nivel federal se encuentra en una gran desventaja ante la maquinaria que representa el sistema de justicia norteamericano, ¿no? Él tiene que enfrentarse, aunque haya sido un hombre muy poderoso en Honduras, ya allá está en otras circunstancias que le impiden pues tener una pelea a su favor. Entonces, estamos en expectativa todavía de ver cuáles son esos documentos que la Fiscalía, que la defensa peleó tanto por conseguir, por qué estaban buscando esos documentos. Hace poco estaba en un conversatorio con el señor Mike Vigil de la DEA, y él decía que la estrategia de la defensa era pescar, ¿no? Pedir todo y ver si en esto todo encuentra algo. Yo sospecho de que, especialmente porque sé que el señor Hernández conocía ya el antecedente de su hermano, no lo agarró por sorpresa la solicitud de extradición, tuvo tiempo para preparar una estrategia de defensa. Si no lo hizo, es que realmente pues merece estar encerrado ahí, ¿no? Y tendrá que pagar la consecuencia de su inacción, ¿no? Y le permitió entonces, durante ese tiempo, poder saber qué le iba a ayudar de todas estas relaciones. Entonces, yo sospecho que en esos documentos vamos a encontrar cuestiones importantes para poder entender el rol de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, ¿no? Porque si bien este es un juicio en contra del señor Hernández, es también un juicio en contra del sistema político hondureño, ¿no? Que permitió que se filtrara el dinero del narcotráfico, pero también es un juicio en contra de la relación y el rol que ha tenido Estados Unidos en Honduras en los últimos 50 años, ¿no? Tanto en la guerra contra las drogas como en el apoyo político que ha hecho de ignorar escándalos de corrupción por cuestiones de conveniencia política para sus intereses geopolíticos, y también en algunos casos, tener participación directa con el crimen organizado. Porque lo que estamos viendo acá, que la DEA intenta aparecer ahora como una estructura que defiende la legalidad, y una estructura que lucha contra la criminalidad, pero en los 80 era una estructura que estaba vinculada con la criminalidad del gobierno de Estados Unidos. Esa era a través de otra agencia, ¿no? Sí. Pero también hay casos de agencias de Estados Unidos que han fabricado evidencias en contra de los procesados. Eso ha salido ya, y ahorita en noviembre se sentenció a 2 ex agentes de la DEA, un director de investigaciones de la DEA, por fabricar casos en contra de procesados. Entonces, yo sospecho que lo que va a surgir acá es que vamos a tener una imagen mucho más amplia de cuál ha sido el rol de los Estados Unidos en la guerra contra las drogas en Honduras y Centroamérica. Una de las críticas que se le hace al sistema de justicia norteamericano es que se valen o se nutren de declaraciones y testimonios de narcotraficantes, ¿verdad? Que, bueno, obviamente para muchos tienen poca credibilidad por el daño que han ocasionado o por la intención de querer negociar una rebaja de condena o sentencias cumplidas. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué se hace mucho uso de este tipo de...? Primero, porque son realmente los que están metidos en ese mundo, ¿no? Son los que dicen. En mi libro tengo el testimonio de un narcotraficante, y él me deja muy claro que en el mundo del narcotráfico, si tu nombre aparece mencionado varias veces, no es por casualidad, no es por error. Algo de cierto. Algo de cierto hay, incluso en los rumores, por muy inverosímiles que puedan parecer en algún momento, ¿no? O sea, en el nombre de Juan Orlando Hernández es un nombre que se viene escuchando en el ambiente del narcotráfico desde hace mucho tiempo. Todavía no está claro, todavía no tengo claro cuál es exactamente el rol, si es realmente el rol que Estados Unidos, a través de la Fiscalía y la DEA, dice que tuvieron, o es más una cuestión del peso de la fama, que también ese es un fenómeno interesante, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Tigre Bonilla, nuevamente, yo no tengo forma de saber si el Tigre Bonilla hizo o no hizo eso. Yo creo que el Tigre Bonilla, en su carrera policial, sirvió de actor oscuro para muchas operaciones, especialmente del tema de seguridad nacional, ¿no? Como muchos policías, como muchos militares, para ejercer represión, para ejercer miedo. Pongo, por ejemplo, la historia de cuando yo estaba cubriendo
el retorno de Manuel Zelaya a través de la frontera de Las Manos. Yo recuerdo que fui a eso, ¿no? Y había como unas 1000 personas que habían llegado ahí con la idea de acercarse a la frontera para recibirlo. Y en un momento en la tarde comenzó a circular el rumor de que ahí había llegado ya el Tigre Bonilla, que era el que estaba a cargo de la operación de la policía, ¿no? Yo nunca había escuchado el nombre del Tigre Bonilla, es la primera vez que lo escuché, ¿no? Y el ambiente que creó en toda la comunidad era de que algo iba a pasar, porque había llegado el Tigre Bonilla, ¿no? Y este era uno de los cuadros de mayor expertise y de mayor respeto de la policía. Por eso Estados Unidos, por eso las agencias de investigación de Estados Unidos y de seguridad apoyaron su ascenso hacia jefe de la policía, porque en ese momento era la persona que mayor miedo causaba tanto a las estructuras criminales como al movimiento social, sí, ¿no? Que estaba en ese momento en abierta rebelión en contra del sistema político. ¿Qué es lo que ocurre? Que como el mundo del narcotráfico también es mucho del bluffing, ¿no? Si yo llego y te digo que yo represento un cuadro duro, vos no tenés forma de poder saber si yo realmente lo represento, ¿no? Vos tenés que confiar en mi palabra. Claro. Ahora, si ese cuadro se entera que yo estoy usando su nombre, yo tengo problemas, ¿verdad? Sí. Pero ya ese es mi problema. Pero vos tenés que entender que quizá yo sí lo represento, ¿no? Y entonces hay una fama que preside. Entonces, yo lo que escucho, cuando escucho, por ejemplo, a los narcos que relatan la muerte de aquel narcotraficante en Copán, ¿no? Se me escapa el nombre ahorita en este momento, que lo volaron en su carro, ¿no? Le pusieron un bazucazo o algo así. Cuando ellos dicen que iban a llamar al Tigre Bonilla, la impresión que tengo es que están utilizando una marca, como para poder decir, voy a llamar al más duro de la policía. Claro. Que genera un ambiente de terror entre los narcotraficantes, como lo generaba entre los manifestantes que estaban en aquel momento en Las Manos, ¿no? Entonces, de alguna forma, él fue utilizado y ahora tendrá que probar en el juicio si realmente él participó en esos crímenes o solamente es que se dijo que él participó en esos crímenes, ¿no? Y entonces también surge la misma duda en el caso de Juan Orlando Hernández. ¿Realmente Juan Orlando Hernández hacía eso o es que decían que hacía eso? Claro. ¿No? Y cuando la familia dice, no, pero es que solamente hay narcotraficantes hablando, pues no dejan de tener cierta razón. Los únicos testimonios desde donde surge el rumor del narcotraficante Juan Orlando Hernández es a través de los mismos narcos, ¿no? Y son los únicos que pueden dar fe de si eso es cierto o no es cierto, ¿no? La estrategia de la defensa entonces es demostrar que eso no era cierto. Vamos a ver cómo lo demuestran. Ahora, ¿tú crees que el 5 de enero realmente no se va a posponer, que es la fecha del 5 de febrero? 5 de febrero. Yo creo que se va a mantener porque ya son 2 años que se ha atrasado, ¿no? Y sabemos también que son 3 procesos los que se están atrasando, no solamente Juan Orlando Hernández, también está el Tigre Bonilla y está también Mauricio Pineda Hernández, que están siendo procesados en la misma causa. Atrasarlo por unos, atrasarlo por los 3, ¿no? Y, Pineda Hernández tiene más tiempo todavía de estar guardando prisión que el mismo Juan Orlando Hernández. Entonces, creo yo que lo van a mantener y como digo, es un caso que nos va a dar realmente muchas sorpresas de nombres y de situaciones que no me he escuchado todavía. Y eso te iba a consultar, ¿será la punta del iceberg para nuevas extradiciones, para develar personajes políticos involucrados en el narcotráfico? Seguramente que sí. Yo más que la punta del iceberg, yo creo que lo que vamos a ver es un final de temporada, ¿no? O sea, con la condena o la absolución, lo que sea que vaya a ocurrir en el caso de Juan Orlando Hernández, se acaba una época del narcotráfico hondureño, ¿no? A partir de ahí surge otra relación ya del narcotráfico con Honduras que todavía no ha terminado de cuajar. Sabemos que ya hay cambios en el narcotráfico, en cómo está funcionando en el país, pero todavía no termina de cuajarse y será hasta después del juicio, ya a nivel de marzo, que podremos saber exactamente qué es lo que va a ocurrir.
Para ir concluyendo, Oscar, y agradeciéndote esta comparecencia en Proceso Digital, hablábamos que lo de Juan Orlando prácticamente era una crónica de una extradición anunciada. Así es. Todo el mundo prácticamente en la calle decía, solo termina y lo piden, y así ocurrió. Igualmente en estos momentos o meses anteriores hemos escuchado que parte de actores importantes del poder actualmente también están involucrados en el narco. ¿Tú crees que estos personajes también vayan a seguir esa ruta? Mira, lo que pasa es que Honduras, primero hay dos problemas reales que enfrentamos como país. El primero es el político, ¿no? Y que la única forma de acceder al poder político es a través del dinero. O sea, si usted puede ser el mejor candidato del mundo, puede ser la persona más limpia, puede ser la persona con las mejores intenciones, con las mejores ideas, pero si no tiene dinero para la campaña no va a llegar a ningún lado. Claro. ¿No? Y eso hace que el narcotráfico entonces se meta a través del financiamiento de las campañas, ¿no? Eso hace que tengamos narcopolíticos o estructuras manchadas con el dinero del narcotráfico. Luego que realmente es un país que tiene que hace sumamente difícil el crecimiento económico, porque no es un país que tenemos recursos exportables que interesan afuera, ¿no? Es un país que está además acaparado económicamente por un grupo muy pequeño de familias y grupos económicos, que hace que se vuelva imposible crecer económicamente para otros emprendedores, ¿no? Y el narcotráfico nuevamente entra engrasando las economías de locales. Y yo pongo, por ejemplo, el caso de Tocoa. O sea, ¿qué sería Tocoa ahora sin el dinero del narcotráfico? Sí. ¿No? Un pueblo más sería. No, y usted viaja a Tocoa y realmente te ves, hay un esplendor económico todavía ahí. Y lo único que tiene realmente, aparte de la palma africana, ¿no? Es su posición geográfica, ¿no? Y no solo Tocoa, tenemos ciudades como Qatar, tenemos ciudades como Ciudad de Panamá, tenemos ciudades como Miami, que crecieron con el dinero del lavado de activos, ¿no? En distintas épocas en el mundo. Entonces, estos dos problemas hacen que realmente se vuelva difícil para nuestros países acabar con ese entorno. Ahorita hay un cambio ya a nivel del consumo de cocaína, está sustituyéndose con el fentanil, ¿no? Y nuevamente vamos a ver cómo Honduras entra ya en esta relación de tráfico de fentanil, cómo crecen fortunas y crecen capitales políticos a través de eso. O sea, para poder realmente cambiar esta situación tenemos que replantear nuestra posición económica, nuestra forma de elegir. Se podrán llevar a todos los empresarios que quieren llevarse, a todo el Partido Nacional, a todo el Partido Liberal, todo lo que quieran llevar, y surgirán nuevas fuerzas políticas, nuevos grupos económicos ligados ahí, porque el dinero y el flujo del capital del narcotráfico sigue pasando. Mientras Estados Unidos no cambie sus métodos de consumo, nosotros no tenemos la capacidad económica, ni militar, ni humana, para poder enfrentar una industria que es 10 veces más poderosa que nuestra economía. Bueno, incluso Costa Rica, últimamente se ha visto premiada. Sí. Y que tiene una estructura institucional más sólida. Por eso creo yo que si realmente queremos apostar a un cambio, tenemos que apostar a fortalecer la institucionalidad. Si nuestros políticos siguen debilitando la institucionalidad, lo único que están haciendo es que Honduras siga cultivando el terreno para ser tierra de narcos. Sí, bueno, tu mensaje final, Oscar, seguimos siendo de los países más violentos del mundo, en la lista de los primeros 5 con mayores femicidios también en el planeta. Y ojo que no está tampoco tan distante el tema del narcotráfico con los femicidios, ¿eh? Todavía no se ha investigado profundo y quizá voy a ser imprudente cuando hablo yo sin una investigación sólida, pero lo que está ocurriendo es que el narcotráfico también está buscando mujeres para moverse de manera mucho más impune dentro de la sociedad, a través del narcomenudeo, a través del tráfico. En México lo estamos viendo ya a mujeres que están liderando estructuras criminales de los carteles
bandas de sicariato y todo. O sea, hay un cambio en el rol de la mujer también en las estructuras criminales que viene afectando al nivel de violencia. Sí, solo regálanos tus valoraciones finales. Podemos esperar otra nueva reedición o podemos un complemento de lo que será La Tierra de Narcos 2 o otro tipo de... Pues no sé cómo se va a llamar, no sé si va a ser Tierra de Narcos 2, no sé si va a ser otro título, todavía no tengo muy claro. Sé que el juicio de Juan Orlando Hernández nos va a abrir realmente la puerta para profundizar en muchos de los temas que comienzo a tocar de alguna manera con el primer libro, especialmente esta relación de Estados Unidos con capitales oscuros, con corrupción, con política y con desarrollo económico en nuestro país. En esta oportunidad nos ha acompañado Óscar Estrada, él es periodista, es investigador, escritor, experto en temas de narcotráfico, quien nos ha desglosado la dinámica del narco, cómo se ha movido a lo largo de todos estos últimos años en Honduras. A todos ustedes les pedimos y les sugerimos que esta entrevista y otras las puedes consultar en nuestras plataformas digitales. Gracias.